Diga, ¿cómo están? Bien, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y con la noticia de que es el último mensaje en este libro, que ya lo terminamos. Nos tomaron 15 mensajes para cubrir los 5 capítulos de Primera de Tesalonicenses. Y el próximo domingo vamos a comenzar con Segunda de Tesalonicenses. Si ustedes recuerdan el énfasis profético que hace el apóstol Pablo en este primer libro a los tesalonicenses, tiene que ver con la venida de Jesucristo, pero la venida en rapto. O sea, cuando Cristo viene por su iglesia, como ladrón en la noche, donde nadie lo verá. Ese es el énfasis principal que hace aquí cuando hace mención de la venida de Jesucristo. Y que a través del libro nos dice, prepárense de esta manera, porque va a ser de repente, cuando menos lo esperen, que ustedes van a estar en la presencia del Señor, se van a reunir con Él ahí en el aire. Prepárense, porque es una realidad. En Segunda de Tesalonicenses, hermanos, vamos a el énfasis principal que hace el apóstol Pablo aquí es la venida de Jesucristo, pero ahora con su iglesia. Hace el énfasis lo que le llama ahí en el segundo carta a los tesalonicenses, el día del Señor. El día del Señor es diferente al rapto, el día del Señor. Y vamos a estar viendo ese énfasis que hacen Segunda de Tesalonicenses. Por eso, durante la semana, lean el primer capítulo de Segunda de Tesalonicenses, porque ya terminamos hoy con Primera de Tesalonicenses, ¿ok? Y empiecen a leer Segunda de Tesalonicenses. Ahora, si se fijan ustedes, el título de esta sección, que quiero que lo tengan listo porque lo vamos a leer, ahí en 1 Tesalonicenses, comenzando con el versículo 12, elementos esenciales, ¿ok? Elementos esenciales. La palabra esencial es una de las palabras que llegamos a considerar más seriamente cuando estuvo lo de la pandemia en el 2020, que el gobierno exigió a las iglesias que cerraran porque no eran una entidad esencial, que únicamente las entidades esenciales iban a poder permanecer abiertas. Cuando yo supe eso y que vi, dije, ¿la iglesia no es esencial? ¿Y el casino está abierto? ¿Y las clínicas de aborto están abiertas? ¿Y las tiendas que venden marihuana están abiertas? ¿Las licorerías están abiertas? ¿Y la iglesia no es esencial? ¿Y eso es esencial? ¡Wow! Dije, vamos a abrir. Me costó problemas, personas que hasta se fueron de la iglesia porque se les hizo que yo no estaba obedeciendo las leyes del gobierno. Pero la Biblia dice que es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Y para mí era irrespetuoso ante el Señor decir que la iglesia no es esencial. No hay nada más esencial en este mundo que la iglesia. No hay nada. Ustedes díganme qué puede ser más importante que la iglesia en este mundo. Díganme. ¿Por quién viene Jesucristo en el rapto? ¿Por el gobierno? ¿Por el gobierno? ¿Por quién viene? Porque ese es lo más importante para Él, su iglesia. La iglesia, por eso viene por su iglesia. Y cuando Él venga por su iglesia, como vamos en segunda, el día del Señor, la ira de Dios caerá sobre los gobiernos, sobre toda la gente incrédula. Entonces,
pero la iglesia es lo más importante para Dios, por eso es esencial. Entonces, esencial quiere decir que es bien importante, y estos elementos que aquí la palabra de Dios nos presenta para que tengamos una congregación feliz a la manera de Dios y próspera a la manera de Dios, tenemos que nosotros obedecer y vivir estos elementos, que ya cubrimos 3 de ellos y ahora vamos a cubrir el resto, pero que se tienen que vivir, porque una de las cosas que hizo Pablo en los primeros capítulos que vimos, ¿verdad? Nos dice, miren, de esta manera ustedes individualmente se preparan para la venida de Cristo, para la aparición, para su reunión con Jesucristo. Así se preparan. Pero ahora nos dice, pero también deben de prepararse como iglesia, como el cuerpo de Cristo Jesús, que es importante. No nomás vivimos vidas cristianas individuales, las vivimos colectivamente como un cuerpo, como una familia. Como una familia, no se puede uno desconectar de la familia espiritual, de esa familia que va a ser mi familia por la eternidad. Por la eternidad. No se puede, no se debe uno desconectar de esa manera. Entonces nos dice aquí cómo. Y vamos a leer, comenzando con el versículo 12, que ahí comienza esta sección. Y aquí nos dice, ¿verdad? Como dice, hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Bueno, si se fijan aquí en la pantalla, aquí vimos que ese es el primer punto, siendo respetuosos con sus líderes, ¿verdad? Ahora el líder aprendimos que tiene que ganarse ese respeto como siendo un trabajador arduo en la obra de Dios. Entonces hay la responsabilidad de los líderes de servir arduamente en la obra del Señor y de la congregación apreciar eso y apreciarlos a ellos y amarlos, ¿verdad? Por el trabajo que hacen. Y dice, y van a vivir en paz unos con otros. Van a vivir paz unos con otros. Y luego, ¿verdad? El punto número 2 que cubrimos es cuidándose unos a otros. Veamos lo que dice el versículo 14 y 15. Hermanos, también rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Ahí fue, ¿verdad? El segundo punto que cubrimos, ¿verdad? El tercer punto, caminando en el Espíritu. Caminando en el Espíritu, cuando dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu, sino que al contrario, caminen en el Espíritu, no lo apaguen. ¿Okay? Y los próximos puntos que nos quedan son del versículo 20 en adelante, que dice el versículo 20, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Hermanos, oren también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Encargo delante del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Padre Celestial, gracias te damos por esta hermosa y grande oportunidad de venir y escucharte a ti, que nos hablas a través de tu palabra. Pedimos, Señor, para que seamos atentos y sensitivos y obedientes a ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bueno, entonces el cuarto punto o el elemento esencial para que una iglesia colectivamente se prepare para la venida del Señor, de acuerdo a lo que dice ahí, es que sea una iglesia que tenga sana doctrina, ¿okay? Que tenga sana doctrina. Por eso dice ahí, no desprecien las profecías, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente y retengan lo bueno. ¿Qué está diciendo? Que una congregación debe de estar tan envuelta en las Escrituras que debe tener el discernimiento para poder diferenciar entre lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Debe de tenerlo. Que el tener una sana doctrina no es nomás decir, oh, el pastor tiene sana doctrina. No, la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Ustedes son la iglesia. Ustedes deben de... ¿Por qué un líder se interesa por estudiar las Escrituras? ¿Por qué es un líder o porque es un cristiano? ¿Por qué? ¿Qué es más importante? ¿Ser cristiano o ser un líder? Esa es la prioridad. Somos cristianos. Somos embajadores de Cristo. Somos representantes de Cristo. Eso es algo que yo siempre les dije a mis hijos. Dije, no, tú tienes que portarte bien, no porque sean hijos de pastor. No, porque ustedes dicen ser cristianos. ¿Eres cristiano? Yes. Ok, por eso es porque te tienes que portar bien. No porque sea, eso es secundario, pero lo primario, lo más importante es, soy un representante de Cristo. Entonces tengo que vivir de esa manera, como un representante de Cristo. Si no, pues ni diga que es cristiano, porque pues trae reproche al nombre de Cristo. Trae un reproche al nombre de Cristo, dice la Biblia. Entonces, la sana doctrina es algo que cada uno ahora... Cada vez más y más no se entiende o no se sabe a qué nos referimos por sana doctrina. ¿Por qué? Porque en años atrás sí se sabía, ¿verdad?, lo que era sana doctrina. Decían, bueno, los evangélicos tienen sana doctrina, pero poco a poco ese título de evangélicos fue expandiéndose. Más grupos, más iglesias, más denominaciones fueron adoptando el título somos evangélicos, somos evangélicos, somos evangélicos, de tal manera que ya, ¿verdad?, dentro de lo que consideran, dicen, oh, un grupo de evangélicos de la iglesia de los santos de los últimos días. ¿Será una iglesia con sana doctrina evangélica? Y también se le considera dentro de los evangélicos a los testigos de Jehová. ¿Se fijan cómo se fue aquello? Y han entrado grupos carismáticos, de toda clase de grupos ya son considerados evangélicos. Pero cuando originalmente se inició el título de evangélico era para aquellos que preservaban con las doctrinas cardinales, históricas, bíblicas, y que muchas veces los mismos cristianos de una iglesia que dice tenemos sana doctrina, no sabe a qué se refiere, que cuáles son ese cuerpo de creencias que constituyen a esa iglesia una sana doctrina, una iglesia con sana doctrina. Si a usted le llega a preguntar a alguien, ¿a qué te refieres de que ustedes tienen sana doctrina? ¿Qué le explicaría? Pues a que tenemos sana doctrina. ¿Podría usted explicarles a qué se refiere? Debería, ¿verdad? Debería de saber explicar a qué se refiere por sana doctrina. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué debería? Porque usted lo ha examinado cuidadosamente. Lo ha examinado cuidadosamente, sabe. Usted sabe exactamente, puede discernir qué no es sana doctrina y qué sí es sana doctrina. Y se queda con lo correcto, con lo bíblico y descarta lo que no es bíblico. ¿Puede usted hacer eso?
Porque muchas veces no es así. No es así. Cuando yo a veces he predicado un mensaje comparativo doctrinal entre lo que creemos nosotros y lo que cree tal vez otra iglesia, otra denominación, hay gente que se ofende y dice, pastor, eso no muestra el amor cristiano, el de criticar a otras iglesias, a otras denominaciones. No, yo lo que quiero es que usted crezca en tener. No es porque aborrezca a mis hermanos de otra denominación o porque les deseo un mal o nada. No, porque yo me intereso por ustedes, que puedan tener el discernimiento bíblico para que ustedes puedan rápidamente diferenciar entre lo que es de acuerdo a la palabra de Dios y lo que no es de acuerdo a la palabra de Dios. Ese es mi interés. No nomás criticar por criticar. Eso no es mi interés. ¿Qué beneficio va a tenerles a ustedes o para mí eso? Es enseñarles. Entonces, ahí, ¿verdad? Nos dice, no desprecien las profecías. ¿A qué se refiere? Vamos a estar viendo para poder entender un poco más detalladamente a qué se refiere por profecías y a qué se refiere por despreciar. ¿Okay? Vamos a verlo. ¿Okay? Bueno, primeramente vamos a ver a qué se refiere por las profecías. ¿Okay? Dice, no desprecien las profecías. La palabra griega, profeteais, se usa en el Nuevo Testamento tanto para la palabra hablada como para la escrita. ¿Okay? Para la palabra hablada como para la escrita. ¿Estoy ahorita profetizando, sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Porque estoy hablando de la palabra de Dios. Estoy reiterando lo que ya fue revelado, ¿verdad? Lo que ya fue revelado. Pero tenemos que tener en cuenta que en aquel tiempo, cuando Pablo escribió esto, todavía no estaba terminado la Biblia. Todavía estaba viendo profecías con revelación nueva. Todavía no se terminaba el Nuevo Testamento. Todavía no. Entonces todavía había quienes hablaban de una manera revelatoria, trayendo nueva revelación de parte de Dios, que fue lo que hicieron los apóstoles y terminó siendo escrito para beneficio de nosotros. Y ahora le consideramos la palabra de Dios. Entonces, cuando habla, ¿verdad?, de profecías, quiere decir, está diciéndonos, no desprecien la predicación de la palabra de Dios y no desprecien la lectura de la palabra de Dios. Lo hablado y lo escrito. No lo desprecien, porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Ahora, hoy en día, ¿hay profecías con nueva revelación de parte de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, díganlo con toda seguridad porque, bueno, todo eso lo vimos en Oikos y también lo prediqué aquí. No hay, ya el canon quedó cerrado, la revelación de Dios fue terminada. ¿Qué más necesitamos saber que lo que dice Apocalipsis? ¿Ustedes se acuerdan qué quiere decir la palabra Apocalipsis? Significa abrir el telón. Y Dios abrió el telón y nos dejó ver hasta la eternidad. Nos reveló qué iba a pasar en la gran tribulación, porque lo que menciona 2 de Tesalonicenses sobre el día del Señor es lo que nos narra el libro de Apocalipsis, que sucederá. Y luego el libro de Apocalipsis nos hace ver cuál va a ser el milenio y el estado eterno. ¿Qué más necesitamos de revelación? Si ya está todo completo. Ya no hay nada más. Ya no hay nada más. Entonces ya no hay tal cosa de que recibí revelación de Dios y tengo palabra profética y yo soy un profeta. Ahora, yo puedo decir que soy un profeta, ¿verdad? Pero entendiéndolo de acuerdo a la sana doctrina, que quiere decir un profeta, la palabra profeta quiere decir uno que habla de parte de Dios. Yo hablo de parte de Dios para predicarles lo que ya fue revelado.
¿Se fijan? Lo que ya fue revelado, yo no voy a tener ninguna revelación nueva porque sería un hereje si les traigo una revelación nueva. Pero lo único que hago es explicarles lo que Dios ya nos reveló y que ya está completa su revelación. ¿Ok? Entonces a eso se refiere, dice, no desprecien las profecías, que en este caso para nosotros ya la revelación completa de Dios. No la desprecien, no desprecien. Podríamos ponerlo de esta manera, no desprecien la Biblia. No desprecien la Biblia. Ahora le pregunto, ¿usted desprecia la Biblia? ¿Sí o no? ¿No? Vamos a ver. Vamos a ver. Porque fíjense, lo pone de tal manera, ¿verdad? De que Pablo dice, la palabra de Dios es lo más importante. Digan ustedes si hay algo más importante en este mundo, en esta vida, que la palabra de Dios. Pónganse a pensar y dígame usted qué puede ser más importante. No hay nada más importante. Por eso, fíjense, hacia el final, en el versículo 27, el encargo que les hace el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica y que por extensión es para nosotros también, ¿verdad? Y les dice, les encargo por la autoridad del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. ¿Cuál carta? Ahora, ¿cómo le llamamos a esa carta? Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? En aquel entonces no era de que el anciano, el pastor les dijera, hermanos, vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. No, decía, hermanos, recibimos una carta de nuestro querido y amado apóstol Pablo. Una carta que nos mandó a nosotros, vamos a leerla. Y era algo personal para ellos. No era un libro de la Biblia. Era algo personal para ellos, Primera de Tesalonicenses. Por eso le dice, y a todos los hermanos. Y por todos los hermanos no nomás se refiere a la congregación, porque si se acuerdan ustedes en los primeros capítulos estudiamos que los tesalonicenses tuvieron una conversión tan real que se manifestaba porque salieron y evangelizaron a las afueras de Tesalónica, en los otros pueblitos, las otras aldeas, las otras ciudades, fuera de Tesalónica, salieron y evangelizaron. Entonces el apóstol Pablo le dice, allá donde ustedes han alcanzado personas para Cristo, léanles también esta carta. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Entonces hay que leer la palabra de Dios. Es bien importante porque fíjense, hermanos, una sugerencia que tengo para ustedes. Terminamos hoy Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Nomás 5 capítulos nada más. ¿Okay? Nos tomaron 15 semanas. Si usted hubiera leído todos los días, un libro, o todo el libro de Primera de Tesalonicenses, que no toma nada, el leer todo el libro, los 5 capítulos de Primera de Tesalonicenses, se puede leer como en 15 a 18 minutos. Pero vamos a suponer usted nomás lee un capítulo al día, un capítulo al día, un capítulo al día, de tal manera que cada semana leyó todo el libro de Tesalonicenses, los 5 capítulos. ¿Se imaginan cuánto sabrán y aprendieron si lo leyeron 15 veces? Porque fueron 15 semanas lo que estuvimos en Primera de Tesalonicenses. ¿Se imaginan qué aprendizaje tan tremendo, terapéutico de estar en este libro? Ahora que vamos a comenzar Segunda de Tesalonicenses, mi sugerencia, hagan eso. Cada día un capítulo, y no sé cuántas semanas nos vaya a tomar Segunda de Tesalonicenses, pero al final van a estar bien expertos en Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, van a saber, y en Primera de Tesalonicenses dice esto, en Segunda de Tesalonicenses dice esto y dice el otro. Y ya sé más o menos dónde está ahí en el capítulo 3, aquí está, mira.
Y así uno crece en el conocimiento de la palabra de Dios. Crece. Entonces, les dice, ¿verdad? Lean esta carta. Por eso vemos, ¿verdad? Que fue como el apóstol Pablo terminó él su carta animándolos a los hermanos. Hermanos, lean, léanselos. Ahora fíjense, qué diferencia. Qué diferencia. Los hermanos en Tesalónica y los otros hermanos fuera de Tesalónica, ellos nada más podían oír cuando se las leían. Pero nosotros la traemos en la bolsa, en el teléfono, para leerla en cualquier oportunidad, momento que podamos. ¿Verdad que usted trae la Biblia en la bolsa? ¿Sí? ¿Y como en cuántas versiones la trae? ¡Qué bárbaro! En toda clase de traducción diferente, desde la más arcaica hasta la más moderna. Y ahí la trae usted en la bolsa. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque es importante. Entonces, vamos a ver. Ustedes dijeron que no, ¿verdad? No desprecien las profecías. Cuando les pregunté, ¿ustedes desprecian la Biblia, la palabra de Dios? Dijeron, no, para nada. Para nada. Ok. Ahora, la prueba va a ser cuando veamos el significado de la palabra en el griego. ¿Ok? Ahí les va. Dice, la palabra griega, exotuneo, ¿okay? Significa tomar a la ligera, menospreciar, devaluar, rechazar. Así es que la pregunta ahora es más específica. ¿Usted toma a la ligera la palabra de Dios? Dígame usted, el que pase toda la semana y no entro en la palabra de Dios, ¿es tomarla a la ligera? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Respondan, porque es la manera en la que nosotros nos hacemos responsables, ¿verdad? A nosotros mismos, cuando nosotros nos confrontamos a nosotros mismos, es autoconfrontación esa, ¿ok? Autoconfrontación. Entonces, si uno no está en la palabra de Dios diariamente, ¿lo estoy tomando a la ligera? ¿Estoy menospreciando la palabra de Dios, sí o no? Sí. Porque quiere decir que le estoy quitando su verdadero valor. Le estoy quitando su verdadero valor. Si yo digo, es lo más importante en esta vida, pero no tengo tiempo para estar en ella. ¿Verdad que es una contradicción? Es inconsistente. Es inconsistente. Por eso es la importancia de Oikos, ¿verdad? Porque en Oikos uno verdaderamente toma más en serio la palabra de Dios, porque ahí voy a entrar a la palabra de Dios diariamente y luego en mi grupo y comentar y aprender y participar y compartir. Entonces, dice, no desprecien la palabra de Dios, no la desprecien. Porque no es suficiente, hermanos, y hasta es peligroso hoy en día que dicen, oh, yo ando oyendo la radio cristiana, oh, yo ando oyendo mensajes. Pero si uno no tiene el discernimiento doctrinal, puede ser que esté hasta confundiéndose en cuanto a doctrinas. Está confundiendo en cuanto a doctrinas. ¿Cómo sabe usted si todo lo que usted oye? Yo cuando prendo la radio y oigo que radio no había y digo yo, wow, pasaron de una herejía, pasan de un mensaje hereje a uno más o menos, y luego uno peor que el hereje, y ahí se la llevan, ¿verdad? Y digo yo, ¿estarán hermanos oyendo esto? ¡Qué confusión! ¡Qué confusión! Eso, si usted quiere oír música cristiana, pues mejor compre CDs cristianos o vaya a una radio que toca pura música cristiana y enfóquela así, pero con mensajes. Está peligroso.
Está bien peligroso, ¿verdad? Entonces, dice, no desprecien las profecías, no las desprecien la palabra de Dios. ¿Okay? Tenemos que ser consistentes en lo que decimos que creemos, de que la palabra de Dios, yo digo, oh, la palabra de Dios es el pan de vida. ¿Se lo comes diariamente? Si es el pan de vida, si es el pan que lo va a alimentar espiritualmente, ¿lo come? ¿Verdad que consideramos esencial ir al trabajo, trabajar? ¿Sí? Porque vamos a subsistir de esa manera, vamos a poder pagar los pagos que tenemos, ¿verdad? Y está bien, es de acuerdo a la voluntad de Dios que trabajemos, ¿ok? Es esencial. ¿Y verdad que somos consistentes en ir a trabajar? Ahora, si yo creo que la palabra de Dios es esencial, ¿debo ser consistente con ella? ¿Sí o no? Si no soy consistente, ¿la estoy menospreciando? ¿La estoy devaluando? ¿La estoy tomando a la ligera? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, hermanos, lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Por eso se considera que verdaderamente el cristianismo hoy en día se ha debilitado. Porque ¿qué es lo que puede, como por ejemplo, una persona que conocemos que está delicada de salud, dentro de su enfermedad, casi no puede comer. Entonces se ha debilitado a tal grado que no tiene fuerzas para caminar, porque no puede comer, le causa malestar, le hace daño. Entonces, si nosotros no comemos el pan de vida, la palabra de Dios, ¿verdad que nos vamos a debilitar? Nos vamos a debilitar. ¿Y a quién le vamos a echar la culpa? Yo soy el que no estoy comiendo. Yo soy el que no me estoy alimentando. ¿A quién le voy a echar la culpa? Por mi debilidad espiritual, por mi carnalidad, ¿a quién le voy a echar la culpa? Que eso es lo que hoy en día se practica mucho, echarle la culpa a terceras personas por las faltas personales de uno. Entonces, dice, no desprecien las profecías. Fíjense lo que escribió el rey David en el Salmo 119, 140, dice, es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. ¿Creen ustedes que David escribió esto porque era un romántico y le gustaba ser floreado en lo que él escribía y quería que sonara muy bonito? No, porque era una convicción de él que la palabra de Dios es pura, no tiene falta, no tiene error. Y cuando nosotros la vemos de esa manera y decimos, no, la palabra es de Dios, por lo tanto es perfecta. A través de la palabra de Dios yo voy a encontrar una sabiduría pura para mí. Voy a encontrar todo lo que yo necesito con perfección de parte de Dios, es pura. Entonces, si yo lo creo eso, yo no voy a menospreciar la palabra de Dios. No la voy a tener en menos. No la voy a tomar a la ligera. La voy a tomar seriamente como lo que es, palabra de Dios. Y si yo creo que Dios me escribió estas cartas, este libro para mí, pues así como el apóstol Pablo le dijo, léanselo a todos los hermanos. No dijo que todos los hermanos lean Primera de Tesalonicenses porque no tenían la carta, no tenían el libro. Pero nosotros sí, nosotros tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo lo tenemos. Ahora, fíjense. El rey David, como les digo, no era un romántico, es que era una convicción de él, lo que él decía. El Salmo 119, ¿como cuántos versículos tiene? 176.
176. Fíjense. Ahora, son 176 versículos y en cada versículo David da una expresión de la grandeza de la palabra de Dios. Cada versículo es acerca de la Biblia, de la palabra de Dios. Cada versículo. Usted puede alabar la Biblia en 176 diferentes maneras. ¿Puede hacer eso usted? David lo hizo. En el Salmo 119. Véanlo, el Salmo 119, cada versículo, tu palabra es así, tu palabra, tus leyes, tus estatutos, y usa diferentes expresiones, pero todo con referencia a la palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Y 176 declaraciones acerca de lo que él consideraba que era la palabra de Dios. Entonces, no es que fuera romántico de escribir, oh, tu palabra es muy pura, yo la amo. No, era una realidad para él. Entonces, hermanos, ¿cómo sabemos que nosotros apreciamos la palabra de Dios? Ustedes saben lo que significa la palabra apreciar, ¿verdad? Quiere decir que le damos su verdadero valor. Es como cuando usted lleva una joya al joyero y le dice, ¿me podrías decir cuánto cuesta? Eso es, quiero que me la aprecies, quiero que tú me digas qué tanto valor tiene esta joya. Eso es. Ahora, ¿verdad que principalmente las mujeres? ¿Verdad que ustedes tienen joyas? ¿Y verdad que tienen joyas de mentiritas, de amentis? Diamantis y de diamantes también, ¿verdad? De amentis y de diamantes. Y tienen joyas verdaderas de oro, de diamantes, y tienen las de fantasía, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes guardarían en caja fuerte las de fantasía? ¿Cuáles guardarían en caja fuerte? Las que ustedes valoran, ¿verdad? Porque saben que son caras, valiosas. Bueno, así es esa palabra, apreciar la palabra de Dios, que la considero que es de mucho valor para mí, de mucho valor para mí, por lo tanto, yo no voy a menospreciarla. Yo no voy a dejar donde quiera que sea mi collar de perlas o mi anillo de diamante, no los voy a dejar ahí donde quiera, no. Así también, ¿verdad? Ahora, les voy a enseñar las características que muestran que yo aprecio la palabra de Dios. ¿Listos? No es la primera vez que se las menciono, se las he mencionado varias veces, pero pues, ¿verdad que de eso se trata la predicación? Repetición. Es así, ¿verdad? Como la Biblia dice que les enseñemos a nuestros niños, dice ahí, y les repetirás estas cosas al levantarse, cuando los lleves a la escuela, al venir, en el camino, al acostarse, repetición. Y por eso es que siempre les digo, no, usted nunca les diga a sus hijos, ¿cuántas veces te he repetido esto? Ellos necesitan que se lo repitan. ¿Acaso no les repito yo a ustedes muchas veces? Muchas veces, hermano. Miren cómo dejaron mi cabeza, ya. Entonces, cuando yo aprecio la palabra de Dios, ¿la voy a leer, sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Ahí voy a comenzar, voy a abrir la Biblia todos los días para leer la palabra, porque es palabra de Dios. Y Dios me va a hablar a través de su palabra, ¿verdad? Entonces, yo abro la Biblia y la leo. Ahora, porque como yo la aprecio tanto, pues yo la estoy leyendo con interés de querer entender lo que dice Dios, con interés. Entonces, cuando llego a un versículo, una sección, donde no le entiendo, digo, ¿qué quiere decir esto? ¿Verdad? No le entiendo. Entonces, ahí es donde entra que yo ahora lo voy a estudiar. Lo voy a estudiar. ¿Qué es lo que hacemos en Oikos? Yo me fijo, ¿verdad? Cuando nos reunimos, nosotros tenemos los viernes nuestro Oikos, vienen estudiados los hermanos. No nomás leyeron el
pasaje del Evangelio de Juan. Vienen estudiados, ¿por qué? Porque leyeron el comentario bíblico que tienen. Estudiaron la palabra de Dios, la estudiaron, ¿ok? Que es bien importante porque como yo la aprecio, yo quiero entenderla y saber qué es lo que está diciendo Dios aquí en este pasaje. No lo voy a tomar nomás a la ligera o hacerme yo una interpretación así nomás de adivinación. Pues yo creo que dice esto y punto. Oh, yo creo que dice esto y punto. No, eso es menospreciar la palabra de Dios. Es como si usted le da una orden a su hijo y su hijo lo interpreta al revés y dice, pues yo creo que dijiste esto. No, si fui claro. Entonces también Dios dice, no, yo fui claro, pero no quisiste tú honrar mi palabra, la despreciaste, no estudiaste. Ok, entonces uno se pone a estudiar la palabra de Dios y en el estudio, encuentra uno que ya la entiendo, Es lo que yo hago. ¿Por qué creen que vengo y les comparto lo que yo, ya entendí? Porque lo estudié. No crean que nomás abrí la Biblia y Señor, dame sabiduría, dame esto y, ya lo sé. No. Tuve que estudiar. Y leí como 10, 12 diferentes comentaristas. Y estudié el pasaje como en 15 diferentes versiones, desde el original griego hasta una versión más moderna, y se estudia. ¿Okay? Entonces, usted estudia la palabra de Dios y cuando la estudia, la va a aprender, ya la entendí. Y ya cuando usted entiende lo que dijo Dios verdaderamente, entonces es el tiempo para permitir que el Espíritu Santo se lo aplique a su vida al meditar esa verdad. Es el momento para que el Espíritu Santo me lo aplique. Entonces es cuando viene la meditación. Y el Espíritu Santo le va a hablar y le va a enseñar cómo se aplica eso para su vida o para la vida de alguien a quien Dios quiere que usted le ministre con esa verdad. Para un hijo, una hija, un marido, el esposo, algún compañero de trabajo. Dios sabrá para quién es esa aplicación. ¿Para quién es esa aplicación? Pero es en la meditación donde verdaderamente viene la aplicación personal. Porque miren, en el estudio ustedes van a aprender lo que verdaderamente dice Dios en ese pasaje. Eso se le llama la interpretación. ¿Okay? Ustedes van a aprender la interpretación de ese pasaje, porque bíblicamente nomás hay una interpretación de un pasaje. Nomás hay una interpretación correcta y cualquier otra interpretación va a estar incorrecta en diferentes grados, muy incorrecta o un poquito incorrecta, pero nomás hay una interpretación, escúchenme bien, una interpretación correcta, pero puede haber muchas aplicaciones de esa interpretación correcta. Esa interpretación correcta, Dios me la puede aplicar a mí de una manera diferente a como se le aplicó esa interpretación correcta a mi esposa o a ustedes. ¿Sí entienden la diferencia entre interpretación? O sea que la interpretación es lo que determina la doctrina. La doctrina. Cuando decimos una doctrina sana es que está basado en interpretaciones correctas de la Biblia. Interpretaciones correctas. Ya la aplicación es como Dios me lo aplicó a mi vida, esa interpretación correcta de la Biblia. ¿Capich o no capich? ¿Capich? Ok. Bueno, entonces medito, ¿ok? Medito yo, ¿verdad? Y entonces el Señor
me aplica la palabra ya sea para mí o para alguien más, y entonces ya que tengo esa aplicación que el Espíritu Santo me está guiando cómo usar esa aplicación, esa enseñanza, esa verdad de Dios, entonces ahora yo la voy a orar. La voy a orar. Acuérdense que dice la Biblia que cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, Él escucha. Y aquí es donde yo voy a orar bíblicamente. ¿Por qué? Porque ya tengo la interpretación correcta, ya tengo la aplicación de parte de Dios. Entonces ahora yo voy a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Voy a orar bíblicamente, correctamente. Entonces yo oro. Al Señor, Señor, te pido, ¿verdad? Que esto que tú me has enseñado, me has mostrado, que he aprendido, que tú ahora, yo quiero que se sea para mi vida de esta y de esta y de esta otra manera. Perdóname porque esto y esto y esto yo he estado mal. O, Señor, yo te pido que esta verdad que tú me acabas de revelar, que es de beneficio para mi hijo, para mi hija, para mi esposo, entonces lo ora. Lo ora. ¿Se fijan? Hasta ahí está el número 4. ¿Verdad que estamos honrando la palabra de Dios? ¿Verdad que la estamos tomando en serio? ¿Verdad que no la estamos despreciando? Es decir, porque hoy en día dice, ay, hasta leer da flojera. Ahora llegar hasta el punto número 4. Cualquiera puede decir, ay, pastor, yo trabajo. No como usted. Así, ¿verdad? Eso mismo a mí me vino a la mente. Con un hermano, ¿verdad? Un pastor, le conocen, le dicen el hombre Biblia, the Bible man, porque tiene memorizada toda la Biblia. ¿Se imaginan ustedes? Memorizada toda la Biblia. Pero lo más sorprendente de él es que usted le puede decir, a ver hermano, ¿qué dice Levíticos 22.1? Y él nomás, Levíticos 22.1 dice, y le va a decir qué dice Levíticos 22.1. Pero ¿saben qué hace él? ¿Cómo ha llegado a ese punto? Él lee toda la Biblia en un año. La mayoría de los cristianos no leen la Biblia en un año, pero él lee toda la Biblia cada semana. Entonces, ahí fue donde me vino a mí la pregunta, pero no encontré en el artículo, ¿verdad?, la respuesta. Dije, ¿y trabaja? Bueno, okay. No les estoy diciendo que lean toda la Biblia en una semana, ¿verdad? Pero sí les los animo a que de perdida, segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? En toda la semana y para cuando terminemos van a ser expertos en segunda de Tesalonicenses, si lo leen en toda la semana. Entonces, en oración, ¿okay? Yo oro lo que el Señor me aplicó su palabra para mi vida o para alguien más. Entonces, cuando encuentro así los pasajes que son pasajes que Dios me impacta con ellos porque veo que me van a servir en la guerra espiritual, porque estamos en una guerra espiritual, ¿verdad? En la que tenemos que pelear por nosotros y por nuestros oikos, ¿verdad? Que son la gente que Dios ha puesto a mi alrededor. Yo tengo que pelear por ellos. Entonces, ahora yo memorizo la palabra de Dios para poder, como Jesucristo, cuando vengan las tentaciones, las pruebas, las tribulaciones, voy a usar la palabra de Dios como mi arma principal para poder vencer las tentaciones, las mentiras, los engaños, las debilidades, las dudas. Todo lo puedo confrontar con la palabra de Dios memorizada. ¿Se acuerdan Jesucristo? Esa gran prueba de las tentaciones que vino Satanás a traer contra él y siempre que decía, escrito está. Sacaba versículos de Levíticos. No sé si era el libro que él se aprendió de memoria, porque en las 3 tentaciones usó versículos de Levíticos. Y escrito está, Levíticos. Y escrito está, Levíticos. ¿Sabe usted de memoria algún versículo de Levíticos? Juan 3:16. Ok, entonces memorizar. ¿Y cuál sería lo último? Número 6.
obedecer la palabra de Dios. Obedecer. ¿Se fijan? Cuando uno hace esas 6 cosas, ¿está apreciando la palabra de Dios o la estoy menospreciando? ¿Qué estoy haciendo? Y si no hago esto, ¿qué estoy haciendo? Ok. Entonces cuando dice ahí el Señor, no desprecien las profecías, ¿está usted despreciándolas? ¿Se fijan? Tenemos que ser bien sinceros con nosotros mismos y corregirnos. Para eso venimos a la iglesia. Para saber en dónde estoy mal. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque la Biblia nos dice que cuando venimos y se nos presenta la palabra de Dios, lo que el Señor pide de nosotros es como si nos pusieran delante de un espejo y nos vamos a poder ver exactamente cómo estamos. Y por eso dice ahí Santiago, cuando usted se vea ante el espejo de la palabra de Dios y vea exactamente cómo está, dice, no se vaya y se olvide de lo que vio. No se olvide de lo que vio, no, acuérdese de lo que Dios me dijo, lo que Dios me mostró, lo que Dios me hizo ver. Y ahora voy a corregirlo, voy a corregirlo. Entonces, vemos, ¿verdad?, que eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando yo hago esto, ¿no creen ustedes que ahora estoy capacitado para hacer el siguiente versículo, el 21? Que voy a poderlo examinar todo cuidadosamente y voy a poder retener lo bueno y desechar lo que no es correcto. ¿No creen ustedes que vamos a estar más bien capacitados para hacer eso? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué es lo que les digo? Que hoy en día el promedio de los cristianos no tienen este discernimiento. No tienen este discernimiento. Y es triste, ¿verdad? Porque estamos, de acuerdo a lo que hemos aprendido de las profecías bíblicas, que el engaño aún va aumentando y va aumentando y va aumentando. No la verdad. Es el engaño lo que está en aumento. Es el engaño. Y si yo no tengo el discernimiento, pues me voy a dejar llevar por las corrientes de este mundo, de esta cultura, de esta sociedad, en el engaño, y ahí me la voy a llevar siendo arrastrado por esos vientos. Y voy a andar de un lado para el otro, zarandeado, zarandeado. Ok, entonces, vimos ahí, ¿verdad?, que es un elemento esencial para que una iglesia verdaderamente esté preparada para encontrarse con su Señor, ¿verdad?, colectivamente como el cuerpo de Cristo Jesús, de que toda la congregación conozca la sana doctrina, viva de acuerdo a la sana doctrina, viva de acuerdo, no menosprecia la palabra de Dios, no la menosprecia, al contrario, porque sabe que solamente de ahí emana la sana doctrina. Únicamente de ahí, no de denominaciones, no de predicadores, no, de la palabra de Dios es de donde emana la sana doctrina. Por eso voy a estar ahí. Número 5, viviendo piadosamente. Viviendo piadosamente. Dice ahí el versículo 23, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Bueno, aquí, hermanos, en español traducen y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, que vivir piadosamente significa vivir en santidad. Pero aquí, ¿verdad?, en la traducción dice los santifique por completo. En el de inglés dice que los santifique perfectamente. Y en el de inglés les decía, ¿será realista lo que dice Dios que podemos tener una santificación perfecta? Y pues no, ¿verdad? Entonces, ¿Dios nos pide algo imposible?
¿Será entonces injusto Dios al pedirnos algo imposible de que no podemos hacer, tener una santificación perfecta, completa? Porque eso es lo que significa, completa. Y luego también verá la siguiente, dice, y que seamos irreprensibles. ¿Será realista eso, que seamos irreprensibles, sí o no? ¿Qué dice usted? No, pues, que ese es el problema, hermanos. Ese es el problema, que muchas veces leemos la Biblia y terminamos diciendo, no, pero se oye bonito, pero no es realista. No es realista esto. Entonces, si no es realista, quiere decir que ni le pongo atención, ni lo tengo que obedecer porque no es realista, es fantasioso. ¿Y será la palabra de Dios fantasiosa? ¿Sí o no? Ya deja de ser palabra de Dios, ya es palabra de hombres, porque nosotros sí podemos inventar muchas fantasías. Mi nieta siempre, papi, Pipa, dice, tell me a story, my story, porque siempre le estoy diciendo historias y siempre son nuevas, ¿verdad? Porque tengo una mente muy fantasiosa de que puedo estar inventándole diferentes historias. Pero la Biblia no es fantasías. Por eso ella también ya sabe, le digo, cuando te voy a contar una historia fantasiosa, voy a comenzar con Once upon a time, había una vez. Digo, pero cuando te voy a contar una historia bíblica, no voy a decir así porque no es fantasía. Y a veces la agarro y le digo, ok, vamos, te voy a contar una historia bíblica, ok? Once upon a time. No, Pipa, no, this is not a fantasy. Ok, yeah, that's right. La pongo a prueba y se da cuenta, ¿verdad? Ya está discerniendo, ¿verdad? Entre que la palabra de Dios no hay fantasías, todo es verídico, es verdad, ¿ok? Entonces, si el Señor nos dice eso, es porque esa es su voluntad y es verdad. Ahora, la cosa es, como les digo, cuando estudiamos, entonces ya podemos tener una interpretación correcta, ¿verdad? Y cuando estudiamos nos damos cuenta que esa palabra, ¿verdad?, de una santificación perfecta, completa, no se usa esa palabra griega de completo, perfecto, como nosotros lo entendemos hoy en día. La palabra perfección la entendemos, por ejemplo, en aplicación a Jesucristo. ¿Era Jesucristo perfecto? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Él era perfecto. Entonces, en ese sentido, nada más nosotros aplicamos la palabra perfecto cuando la escuchamos, ¿verdad? Sin ningún error, sin ningún pecado, nada, Jesucristo. Pero cuando la palabra de Dios usa en aplicación a nosotros, los humanos, la palabra perfecto, completo, está hablando de madurez. Que nosotros verdaderamente estemos conscientes, trabajando en madurar espiritualmente, madurar en nuestra santidad constantemente, que estemos madurando. ¿Verdad que nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, cuando algún joven, alguien anda metido en problemas y anda viviendo incorrectamente, desenfrenadamente, pero luego ya pasa algo y hay un cambio en él que decimos, oh, cómo ha madurado? ¿Verdad que usamos eso? Amén. Y verdad que no estamos diciendo, ya es perfecto, ¿verdad que no decimos que ya es perfecto? Pero sí vemos un cambio. Entonces, cuando el Señor dice que nuestra santificación tiene que estar madurándose y madurándose, madurándose hasta que llegue al punto de la perfección, que va a ser cuando entremos a la presencia de Dios. Pero nuestra santificación quiere decir que cada día yo me aparto más de las cosas del mundo, de mi carne. Cada vez aborrezco más las cosas del mundo, las luchas que yo tengo internas dentro de mí, que no, cada día voy a desaprobar más esas tendencias pecaminosas que tengo yo en mis pensamientos, mis actitudes, mis acciones, mis palabras. Todo eso cada vez lo voy desechando más y más. Y me estoy pareciendo más a Cristo, y me estoy pareciendo un poquito más a Cristo, y un poquito más a Cristo. A eso es a lo que se refiere. Que el Señor haga esa obra en nosotros, pero la va a hacer a través de su palabra.
A través de su palabra, cuando yo la aprecio su palabra y verdaderamente estoy en su palabra. Porque se fijan, aquí podemos malinterpretar y decir, no, es imposible que yo tenga una santificación perfecta y que yo sea irreprensible. Ahora, si es imposible ser irreprensible, entonces, hermanos, no podemos tener ni pastores, ni ancianos, ni diáconos, porque no es una de las características que deben de tener, de acuerdo a 1 de Timoteo y a Tito, cuando se presentan las características de esos líderes que sean irreprensibles. ¿No dice eso? Entonces, ¿no podemos tenerlos? ¿Porque no se puede ser irreprensible? No, sí se puede ser irreprensible. Lo que principalmente como uno prueba eso, ser irreprensible, es en cuanto al testimonio. ¿Cómo está el testimonio de esa persona? Por eso yo les he dicho, por ejemplo, yo soy su pastor, ¿verdad? Y la Biblia dice que yo debo ser irreprensible. Que no tengan nada de donde me puedan agarrar y decir, ¡ja! Usted está reprobado en cuanto a la santidad. Usted está reprobado en cuanto a amar a Dios, el amar a Dios. Por eso yo les he dicho, si yo llego como su pastor a serle infiel a mi esposa, a adulterar, yo ya no califico para ser pastor, porque yo ya no voy a ser irreprensible. Ya van a tener ustedes de dónde agarrar y decir, ay, pastor, ni predique de eso, porque usted que ya ve cómo quedó. Ya no voy a ser irreprensible. ¿De dónde me puedan prender, tomar, reprender? Ahora, claro, no quiere decir eso que sí puedo ser perdonado, sí puedo servir al Señor, pero no como pastor, no más como pastor. Se acabó mi oportunidad. Como pastores tenemos una sola oportunidad para servir, siendo irreprensibles. En el momento que uno pierde eso, se acabó la oportunidad. Vámonos a piscar uvas. Que ya lo hizo, ¿verdad? Tengo experiencia. Entonces, por eso les digo, esto no es imposible, hermanos, no es imposible, porque fíjense el siguiente versículo 24 dice, fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. ¿Quién es el que lo va a hacer? ¿Usted o el Señor? Sí, ¿por qué? Porque uno dice, y yo humanamente esto es imposible. Ah, pero estoy en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí ya me dice, sí, Él puede hacer lo que tú humanamente no puedes hacer. Lo que tú con tus propios recursos y fuerzas no puedes hacer, Él sí lo puede hacer. ¿Okay? Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. ¿Ok? El cual también lo hará. Bueno, se acabó la hora y ya no puedo seguir, no lo puedo dejar para otra semana, ¿verdad? Los de inglés me dieron 5 minutos, ¿ustedes me dan 5 minutos? ¿Sí o no? Bueno, pero, ok. Voy a tener que brincarme, hermanos, voy a tener que brincarme porque todavía falta el punto número 6, ¿ok? Entonces nomás me brinco, ¿verdad? Estamos hablando de vivir piadosamente, de apartarse de toda clase de mal, dice ahí el versículo 22 en 1 Tesalonicenses 5, que eso es lo que significa, vivir piadosamente, espiritualmente, en santidad. Apártense de toda clase de mal, cualquier cosa, dice la Biblia, que hasta tenga apariencia de maldad, apártese de eso. Y en Salmo número 1 dice, cuán bienaventurado es el hombre que no sigue el consejo de los impíos, no anda ahí siguiendo las corrientes de este mundo, sino que al contrario dice que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Y si entonces esta persona es como un árbol plantado a la orilla de un arroyo, de un río, y va a poder crecer fuertemente, sanamente, y va a poder dar su fruto a su tiempo, ¿verdad? Dice la Escritura. Número 6, viviendo en comunión. Este es el segundo, el sexto elemento esencial para que una congregación pueda vivir preparándose para encontrarse con su Señor en el aire, viviendo en comunión. Por eso dice, hermanos, oren también por nosotros. ¿Okay? Cuando uno
ora unos por otros, porque ya en los otros versículos, si se fijaron, ya hablaba de que oremos unos por otros y el apóstol Pablo les dijo, oren unos por otros, y aquí dice, y también por nosotros. Nosotros también somos parte de la familia, ¿ok? Entonces también vivimos en comunión con ustedes, oren también por nosotros. Y cuando uno ora por un hermano, una hermana, entonces va uno teniendo una conexión más filial con esa persona. Se conecta más con esa persona cuando uno ora por esa persona. ¿Okay? Entonces dice, hermanos, oren también por nosotros. Y luego dice, saluden a todos los hermanos con un beso santo. ¿Qué quiere decir con esto? Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Bueno, aquí está hablando a la congregación, dice, que podríamos entonces nosotros decir, los creyentes se ayudan mutuamente saludándose y animándose después de los cultos. ¿Okay? Cuando yo oro y digo amén, que se acabó el mensaje y todo, ¿quiere decir que se acabó la adoración? Bíblicamente no. La adoración continúa. La adoración debe ser un estilo de vida. Y el hacer esto, el de permanecer y quedarnos a saludarnos unos a otros, platicar un rato, invitarnos a salir, a hacer algo, todo eso es parte de la adoración, la comunión entre nosotros los hermanos. Porque fíjense, la siguiente declaración que les pongo aquí la puse hasta con rojo. Vean, con rojo dice, hay miembros que parecen escapar como si la iglesia estuviera quemándose. Apenas están así. En cuanto oyen amén, mi meta es no tocar ni una mano, no saludar a nadie. Huir. Corren. Así hay. ¿Okay? Como si la iglesia estuviera en llamas. Vámonos, córrele allá. Primero mis dientes y después mis parientes. Yo corro. ¿Ok? Entonces, la comunión entre los hermanos es parte de la adoración, hermanos. Es parte de la oración. Para terminar, nomás para recordarles los 6 puntos. Siendo respetuosos con sus líderes. ¿Ok? Cuidándose unos a otros. Caminando en el Espíritu. Sana doctrina. Viviendo piadosamente y viviendo en comunión. ¿Okay? Y termina el último versículo diciendo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. ¿Por qué? Porque solamente con la gracia de Dios podemos hacer todo esto. La gracia quiere decir el favor de Dios a favor nuestro. A favor nuestro. Y solamente con el favor de Dios a favor nuestro podemos nosotros vivir de esa manera. Oremos. Gracias te damos, Señor, por estas hermosas verdades que tú nos dejaste. Señor, no queremos que nada más sean verdades para escuchar, sino que sean para vivir también. Sabemos que esa es tu voluntad. Sabemos que es la única manera que nosotros podemos honrarte y glorificarte al vivir tu palabra de Dios, tu palabra consistentemente. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que todo eso es posible porque tu Hijo Jesucristo nos habilita, nos da la habilidad sobrenatural, nos fortalece con la habilitación que viene de parte tuya para que podamos hacerlo. Ayúdanos a creerlo, Señor, para que lo podamos vivir y traer honra y gloria a tu nombre. Y es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga.